Buenas noches, hermanos. Voy a testificar para la gloria y honra de Dios un milagro muy grande que Dios hizo en mi vida. Hace 11 años el Señor me decía en su santa profecía que el diablo estaba peleando por mi alma desde antes de nacer, pero que él iba a luchar por mí. Yo desde muy pequeño sentía que había nacido en el cuerpo equivocado, lo cual me hizo muy infeliz durante toda mi infancia y adolescencia. Así es, hermanos, que cuando cumplí 18 años empecé a hacer un proceso para exteriorizar la mujer que según yo era por dentro. Hermanos, increíblemente el enemigo me dispuso todo para que yo llevara ese proceso. Muchísimo dinero para cirugías, medicamentos, recuperaciones. Asimismo, las comodidades para llevar un estilo de vida que siempre habría querido llevar desde pequeño. Este proceso duró 7 años hasta llegar al punto donde según yo había formado mi hogar. Pero me empecé a sentir vacío y nada de ese proceso me había dado la felicidad que pensaba que iba a alcanzar. Por esa razón decidí acercarme a Dios. Empecé a leer la Biblia y a orarle a Dios desde mi casa. Así que regresé a la iglesia, sentí muchas ganas de alabar a Dios y congregarme. El Señor me hizo muchas promesas hermosas, entre ellas que me iba a dar un hijo. Al pasar algunos días empecé con muchas molestias en las partes bajas de mi abdomen y tenía muchos sueños en embarazo, hasta el punto de pensar que Dios me había aceptado como mujer y que estaba en embarazo. Pero todo eso era una confusión del enemigo. Yo le oraba mucho al Señor porque tenía mucha confusión con todos los cambios en mi cuerpo y todo lo que sentía. Yo le oraba a Dios y le pedía misericordia porque solamente quería saber lo que estaba pasando dentro de mí, ya que iba al médico y no salía nada. Así fue que el Señor, en su infinita misericordia, por medio de la santa profecía, me dijo que todo había sido una confusión del enemigo, que Él sí iba a hacer muchos milagros en su iglesia, pero que solamente se cumplía lo que estaba escrito en su Biblia, y que en la Biblia no decía que Él hacía una mujer y después la convertía en hombre, o que hacía un hombre y después lo convertía en mujer, que lo que Él hacía se quedaba como Él lo había creado, y que Él me había hecho un hombre desde el vientre de mi madre y que así me iba a quedar, que en ese momento Él me libertaba de todo eso y que no me preocupara por los cambios en mi cuerpo porque Él me iba a devolver mi masculinidad, que yo no era mujer y que mucho menos me había dado un hogar, que Él sí me iba a dar un hijo y ese hogar perfecto, pero cuando Él hiciera todos los cambios en mí y volviera a ser ese varón hermoso que Él creó desde el vientre de mi madre y que todos los dolores e inflamación que estaba sintiendo en mi cuerpo era Él restaurando los órganos que dañé con los medicamentos que ingerí dentro de todo el proceso para hacerme mujer. Hermanos, a partir de esa profecía yo empecé a ser una persona diferente, empecé a sentirme como un hombre atrapado en una máscara de mujer. Empecé todo mi proceso para revertir los cambios que había realizado en mi cuerpo. El Señor me hizo este milagro porque el diablo me atrapó. Estuve metido en un cuerpo de mujer, una máscara en la que el diablo me tuvo. Pero mi Dios, por misericordia, me ha libertado y ahora me siento completamente feliz. Soy el hombre feliz que nunca pensé ser. Cabe resaltar que el Señor le había hecho esta promesa a mi madre años atrás de que yo volvería a ser el hombre que Él creó. He testificado para la gloria y honra del Señor. Hermanos, el Señor me había hecho esta promesa hacía 9 años aproximadamente que llegué a la iglesia. Mis hijos eran muy pequeñitos, ellos tenían más o menos 9, 10 años y el Señor me dijo que le iban a servir, pero al llegar a la adolescencia mi hijo se empezó a apartar. Cuando cumplió los 18 años me confesó lo que sentía, asimismo la decisión que iba a tomar. Para mí fue muy duro, hermanos, pero yo me aferré a la promesa que el Señor me hizo porque Él me dijo, me servirá grandemente y será predicador de mi iglesia. Pero hermanos, todo lo que yo veía era totalmente al revés. Cirugías, hormonas, tratamientos. Todos los días recibía algo diferente. El Señor también en un sueño me mostró cuando mi hijo empezó a desaparecer. Mi hijo desaparecía y toda mi familia lo buscábamos. Todos se cansaban de buscarlo, pero yo no. Yo me quedaba esperando y en el sueño el Señor me mostraba que aunque había desaparecido, estaba en el corazón de Dios, porque Dios me ha prometido que le iba a servir. Así, hermanos, que yo guardé ese sueño en mi corazón, guardé las promesas de mi Dios y todos los días yo le recordaba al Señor. En ese proceso pasaron más de 7 años, hermanos, que fueron muy difíciles, porque
esas cirugías inclusive eran extremas, donde yo en una de ellas me desplomé. Yo le decía, Señor, acuérdate de tus promesas, mira cómo está destruyendo todo lo que tú hiciste, Señor. Y yo, Señor, pero para ti nada es imposible, tú me lo prometiste, tú lo cumplirás, Señor, tú lo construirás, porque tú me prometiste que te va a servir y así será, Señor. Luego, hermanos, el Señor me decía que ese varón me estaría llamando y que estaría pasando por una situación muy difícil, muy dura, y que yo le estaría dando palabras de consuelo, que él estaría conmigo en ese momento. Así fue, hermanos, que cuando mi hijo me llamó y acudí a la llamada, fue cuando el Señor ya lo había libertado y me dijo, mamá, ¿qué hice? Mamá, ¿cómo pude haber hecho esto? Qué vergüenza con Dios. Pero era porque el Señor ya había hecho ese milagro maravilloso que Él me había prometido que iba a hacer. Volví a ver a mi hijo, el proceso ha sido hermoso. Yo quiero testificarlo para darle la gloria, la honra y la alabanza al Señor, porque a pesar de toda la dificultad, durante todos esos años, el Señor nunca me dejó sola, el Señor siempre fue mi consuelo, siempre fue mi refugio, siempre fue mi fortaleza. Tener esa palabra viva del Señor, ese consuelo de Él, y hoy tener a mi hijo aquí a mi lado, verlo convertido en un hombre como nunca lo fue, porque él siempre dice, mamá, yo sí me siento recién nacido, yo nunca me sentí como me siento ahora, me siento un hombre feliz, sobre todo tiene paz, tiene felicidad, tiene gozo de ser un hombre, y es Dios el que ha hecho este milagro. Yo lo testifico para darle la gloria, la honra y la alabanza a mi Señor. Gloria a Dios. Hermanos, buenos días, que el Señor los bendiga. Amén. Yo quiero testificar para engrandecer y glorificar a nuestro Padre Celestial, que Dios en su santa profecía me había dicho que a muy temprana edad me daría mi retiro económico y yo no lo entendí. También el Señor me dijo que Él probaría mi fe y que estaría pasando por un estado de enfermedad. En el 2008 me diagnosticaron lupus eritematoso sistémico, una enfermedad que para la ciencia médica no tiene cura, mas el Señor siempre me decía que Él se glorificaría y confundiría la ciencia médica. Y yo iba a los controles y en los papeles y en los exámenes salía todo malo, pero mi cuerpo no reflejaba nada de ello. Llegó el momento de la prueba donde me dio una enfermedad en mis extremidades inferiores. Fue muy fuerte, la ciencia médica no encontraba el nombre de la enfermedad, me hicieron quimioterapia, radioterapia y nunca hubo mejoría. Duré 60 días postrado en cama, sin poderme valer por mis propios medios, fue muy difícil, pero allí estaba la promesa de Dios y vino la palabra de Dios, porque mi familia en sangre se preocupó tanto que la única solución que encontraron era llevarme de un brujo y yo me negué a todo aquello. A partir de allí, de aquel momento, de aquella negación, Dios colocó ayudadores, cambiamos de médicos y el Señor empezó a orar en mis pies. Empecé a mostrar mejoría, pero la ciencia médica había dicho que era necesario empezar a amputar primero el pie izquierdo y luego me amputaría en el pie derecho. Fue muy fuerte para mi familia, fue muy fuerte para mí, pero yo siempre me regocijé en las promesas de Dios, en leer y meditar en la palabra de Dios, en leer el libro de vivencias. También el Señor permitió los ayudadores, fueron y me pusieron manos, y a los 15 días de empezar el nuevo tratamiento, mis pies ya eran otros, ya pude empezar a sentar los pies, y la ciencia médica decía que yo tendría que aprender a andar con muletas, con un caminador o en silla de ruedas, pero yo le decía, Señor, tú me hiciste una promesa de que yo te voy a servir. Y así sería más difícil, Señor, me daría pena. Fue así como yo seguí adelante y duré 2 años sin poderme calzar. No resistía una media en mis pies, pero Dios siguió haciendo su obra. Y a través de esta enfermedad, Dios me dio la pensión, mi retiro económico. Y después de que me dio mi retiro económico, Dios empezó a sanarme, me pude volver a calzar y hoy me ven aquí y hago lo mejor, mi propósito por agradecerle a Dios porque estoy en deuda con Él. Y yo quiero testificar esto para engrandecer y glorificar a nuestro Padre Celestial.